Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá. Sean todos bienvenidos a Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de la CENACYT. Soy Reya Rosenheim y durante los próximos 15 minutos tendremos el gusto de conversar con la doctora Diana Oviedo, doctora en neurociencias e investigadora del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología Indicasat AIP. Con nuestra invitada de hoy abordaremos sobre los efectos del post-COVID a nivel neuropsicológico. Bienvenida, doctora Oviedo, a Imagina Radio. Hola Reya, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo, conectado. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Amigos oyentes, mucho se habla de la enfermedad producida por el COVID-19, pero muy poco se aborda sobre los efectos del COVID prolongado o síndrome post-COVID-19, el cual puede dar lugar a una enfermedad larga con síntomas persistentes incluso en jóvenes adultos o personas con pocas o sin condiciones médicas crónicas subyacentes y que no han sido hospitalizados por SARS-CoV-2. El COVID prolongado afecta todos los órganos, entre ellos el cerebro. Tomando en cuenta la evidencia generada por la literatura, doctora Oviedo, ¿de qué manera el COVID-19 está afectando el cerebro y las funciones cognitivas? Bueno, Rey, efectivamente hay evidencia de que COVID-19 afecta el sistema nervioso. Aún se están estudiando los mecanismos específicos, tanto directos como indirectos asociados, pero sí se sabe que hay patologías neurológicas asociadas. Y bueno, estas patologías se pueden dividir, digamos, en las afectaciones agudas y a largo plazo. Como tú mencionabas, efectivamente hay una cantidad de síntomas que persisten incluso varios meses, y cuando digo varios, 6 meses, por ejemplo, después de haberse contagiado con COVID en algunas personas. Si hablamos de los síntomas neurológicos agudos, de estas afecciones agudas, estamos hablando desde dolores de cabeza de distinta intensidad hasta anosmia, agusia, pérdida de olfato, pérdida de gusto, incluso alteraciones neurológicas más graves, ¿no? Como infartos cerebrales isquémicos, incluso se han reportado hemorrágicos, inflamación cerebral, convulsiones, daños periféricos, o sea, daños a nervios, a músculos. Estos síntomas neurológicos incluso pueden aparecer sin la presencia de otros típicos de COVID como fiebre o tos. Y bueno, las consecuencias a largo plazo de estas alteraciones neurológicas son variadas, aún se está estudiando, porque, bueno, realmente llevamos un año, ¿no? Un año y un poco más de pandemia. Hay reportes que dicen de que veremos en los 10 o 15 próximos años aún efectos por el COVID, entonces esto aún está en estudio, pero uno de los síntomas que más se reporta a largo plazo es la fatiga, una fatiga crónica que tiene que ver con debilidad, tiene que ver con cansancio, incluso en personas jóvenes, como tú estabas comentando hace un momento. Hay estas dificultades motoras, tanto en los movimientos voluntarios como incluso en los movimientos reflejos. Pueden haber también y pueden manifestarse a largo plazo problemas sensoriales, es decir, dificultades con el procesamiento sensorial, sobre cómo sentimos, ¿no? Cómo procesamos sensorialmente los estímulos, y incluso sobre la anosmia, que es la pérdida del olfato. Hay personas que reportan que muchos meses después de haber sido infectados con COVID aún presentan anosmia. Y bueno, sobre los efectos a largo plazo de las alteraciones cerebrales en la cognición, las revisiones de la literatura señalan que la más reportada es la confusión. En inglés se le dice brain fog, es como si tu mente estuviera nublada, como si no puedes pensar claramente. Pero también se reportan déficits en la atención, en la concentración, esta fatiga mental, como se cansa muy rápido mentalmente, les tienen dificultades para concentrarse. Hay personas que incluso pueden tener dificultades siguiendo instrucciones, alteraciones en la comprensión de algunas instrucciones, y también en las funciones ejecutivas. Estas son aquellas funciones superiores, complejas, que necesitamos para llevar a cabo nuestras actividades de la vida diaria, especialmente las actividades que son más complicadas, más que requieren, digamos, más independencia para realizar, como por ejemplo planificar nuestro día, organizarnos, hacer nuestro trabajo adecuadamente, o ir, por ejemplo, a un banco a hacer un trámite, a pagar cuentas. En personas mayores se ha visto que las afecciones de haberse contagiado con el virus pueden estar
asociadas con problemas en nuestras actividades de la vida diaria. Y bueno, no menos importante, se reportan mucho los problemas de memoria, pacientes que estuvieron hospitalizados o que incluso estuvieron muy graves o en cuidados intensivos, no tienen a veces muchos recuerdos de lo que pasó en ese periodo de hospitalización, especialmente cuando estuvieron cerca a entrar a cuidados intensivos o cuando salieron de cuidados intensivos. Tienen dificultades recordando lo que pasó, lo que hicieron, y dependiendo de la severidad de la enfermedad, estas dificultades se pueden prolongar. Y bueno, algunas de las consecuencias más reportadas a largo plazo son las psicológicas, las psiquiátricas. Síntomas como por ejemplo ansiedad, depresión, estrés postraumático, incluso psicosis. Todos estos síntomas se están reportando a largo plazo y bueno, como te dije, aún están estudiando cuánto tiempo estos síntomas van a durar. Los mecanismos subyacentes a estos problemas siguen en estudio. Por un lado, la misma hospitalización influye, ¿no?, en la presencia de estos síntomas, incluso en épocas en las que no hay pandemia y una persona está hospitalizada mucho tiempo o entra a cuidados intensivos, al salir puede manifestar estrés postraumático. Y esto obviamente se agrava en la situación actual en la que no se admiten visitas, la persona puede perder contacto con sus familiares o sus seres queridos durante periodos prolongados, puede incluso haber fallecido un ser querido antes de su hospitalización o durante, y esto provocar que todo se agrave, o también el mismo daño neurológico que sufre, ¿no? El mismo daño que sufre el sistema nervioso puede afectar y provocar estos mismos. Incluso se ha reportado, por ejemplo, delirios, alucinaciones. Los delirios se reportan como un síntoma también a largo plazo. Se sabe, la literatura dice que aproximadamente el 30% de las personas que están hospitalizadas van a experimentar síntomas neuropsiquiátricos, y en varios estudios ha salido que de 8 a 9 personas de cada 10 reportan todavía tener de 2 a 3 síntomas 2 o 3 meses después de haber sido hospitalizados. Entonces, y hay algunos estudios que están diciendo que este long COVID, como se dice en inglés, o estos síntomas a largo plazo de COVID, pueden durar hasta 6 meses después de haber sido infectada la persona. Entonces, realmente aún está todo en estudio, pero sí definitivamente que se sabe que esto tendrá unas consecuencias serias a largo plazo. Muy interesante esto que nos aborda, doctora Oviedo. La verdad es que en el imaginario colectivo, cuando las personas piensan en COVID, lo primero que surge a la mente es cómo esta enfermedad afecta los pulmones. En primera instancia, uno piensa en los pulmones como el principal órgano que se afecta, y sin duda pues se afecta en una gran escala, pero también la parte neuropsicológica, la parte de neuro pues está bastante vinculada a este tema, tal cual como usted nos menciona, doctor Oviedo. Como especialista en neurociencias, también conversemos un poco acerca de cómo el confinamiento por COVID-19 ha afectado a la salud mental de las personas. Bueno, esto es muy interesante en realidad, porque hace un momento hablábamos de personas que habían sido afectadas por el mismo virus, es decir, que se habían contagiado del virus, y mencionaba estos síntomas psiquiátricos, psicológicos, ¿no? Pero en realidad incluso en personas que no se han afectado por el virus, las mismas condiciones de la pandemia como las cuarentenas y el aislamiento social están teniendo y tendrán consecuencias devastadoras. Por un lado, hay muchos reportes a nivel internacional, están manifestando aumento en síntomas de depresión, de ansiedad, de estrés. Se está reportando irritabilidad, incluso aumentos en la ideación suicida, miedo, soledad, rabia, confusión, apatía, desmotivación, quejas somáticas, es decir, quejas de dolor o malestar físico, sentimientos de culpa. Hay varios manifestaciones psicológicas que se están manifestando asociadas a las cuarentenas, al aislamiento. Por un lado, sabemos de que el aislamiento ha provocado separación de las familias, por ejemplo, no ha interrumpido rutinas, ha incrementado incluso algunos problemas
sociales, como por ejemplo el maltrato a personas mayores, a mujeres, a niños. Entonces todo esto tiene una consecuencia obviamente en la salud mental de las personas. Hemos visto una gran pérdida de empleos. Actualmente en Panamá solamente un porcentaje de las personas cuyos contratos fueron terminados o suspendidos se han podido reinsertar al campo laboral. Tenemos un gran porcentaje de personas que siguen desempleadas. Entonces esta pérdida de empleos, la reducción de los ingresos, esta crisis económica que para algunos sectores se continúa y va a continuar un largo tiempo, está asociada a estos problemas de salud mental. Por otro lado, el aislamiento, como te quedas un poco aislado, como el nombre lo dice, socialmente de tu familia, de tus amigos, puede exacerbar condiciones que ya existían. Por ejemplo, si en una persona ya habían algunos síntomas depresivos o ya había un trastorno depresivo, puede entonces contribuir a que estos síntomas se exacerben, incrementen, o si la persona ya tenía un deterioro cognitivo, la falta de actividad, la falta de contacto social puede exacerbar sus síntomas. Y bueno, también la pandemia, las cuarentenas y el aislamiento han tenido un impacto en la parte física, ¿no? En el físico de las personas, han impactado el sueño, la alimentación. En estos días salió un estudio que realizaron algunos investigadores, un investigador de Indicasat entre ellos, sobre los cambios que ha habido en la alimentación producto de la pandemia. Y sí se han visto algunos cambios, y también en la actividad física. Entonces todo esto, los problemas que antes había, por ejemplo, para poder salir a un parque o caminar en cualquier momento del día, las diferencias ahora que hay en los hábitos alimenticios, todo esto afecta también la salud mental. Estos elementos están interconectados. No tenemos salud mental por un lado y salud física por el otro, sino que están todos conectados, y por ende han habido afectación de la salud mental por todo lo que ha venido ocurriendo. Así es, doctora Oviedo. ¿Qué recomendaciones generales brindaría para el cuidado de la salud mental durante la pandemia? Pues se recomienda de que las personas traten de mantenerse en la medida de lo posible activas físicamente, que hagan ejercicio, que salgan, si pueden salir, por ejemplo, a caminar, que lo hagan, si pueden salir a recibir sol, que reciban sol en algún momento del día, que traten de salir, de tomar aire libre, de salir al aire libre, mejorar el contacto, digamos, ese contacto social es aún muy difícil, y no queremos ir en contra de las recomendaciones de mantener el distanciamiento, ¿no? Pero tratar de mantenerse en lo posible conectados, es decir, usando la tecnología, por ejemplo. Si tenemos personas mayores en nuestra familia, mantenernos conectados con ellos, una llamada, una videollamada. Todavía mantener ese contacto social es muy importante. Actividades recreativas, por ejemplo, que la familia entera pueda ir un fin de semana a un parque en la burbuja y estar haciendo algo diferente. Es muy importante dormir bien, esto es fundamental. El sueño es algo que se ha afectado por la pandemia. El COVID, sí, el mismo virus tiene una afectación en sueño, pero también todos estos factores que yo mencionaba antes que afectan la salud mental y la salud física afectan también el sueño, ¿no? La calidad de sueño, la cantidad de sueño. Entonces, dormir bien es fundamental, respetar horarios, tratar de volver en la medida de lo posible a las rutinas que antes teníamos, rutinas para las comidas, rutinas para el momento que me tengo que ir a dormir. En las mañanas tratar de levantarme a una hora similar todos los días y bañarnos, vestirnos, o sea, tratar de mantener estas rutinas en la medida de lo posible. Y bueno, ahora queda también en manos de los países, ¿no? De los especialistas, de los científicos, que nos movamos un poco hacia una fase de atención psicológica y social a todas las personas que se han visto afectadas de alguna manera. También una fase incluso de rehabilitación a estas personas, los especialistas, los neuropsicólogos, que puedan quizá programar o crear programas de rehabilitación para todas estas personas que tendrán consecuencias a largo plazo debidas al virus y a la pandemia como tal. Muy interesante esto que nos menciona. Muchísimas gracias, doctor Oviedo, por participar en esta edición de Imagina Radio.
Muchas gracias a ti, Reya. Hasta luego. Hasta luego. Y usted, apreciado oyente, recuerde sintonizarnos de lunes a viernes a las 11:45 de la mañana o su retransmisión a las 4 de la tarde para conocer las novedades en ciencia y tecnología. Gracias por haber sintonizado un nuevo episodio de Imagina Radio. Recuerda que podrás escuchar la retransmisión de este programa hoy a las 4 de la tarde. No te pierdas nuestro próximo episodio mañana a las 11:45 de la mañana. Tienes una cita con nosotros.